y en la que tengo muchos amigos como mi amigo Luis, que no sabe ni pronunciar el apellido. Yo coincido con lo que planteaba Luis en la introducción o en la presentación del presentador que expone, con que estamos parados frente a un punto de inflexión en la historia argentina, uno de los tantos puntos de inflexión que tuvimos a lo largo de nuestra historia que enfrentamos. Este punto de inflexión lo constituye una disputa del capital simbólico de lo construido en estos años, ¿no? Ese capital simbólico construido por este proceso popular que ya lleva 11 años y que está amenazado o está discutido en dos planos, ¿no? Desde el plano externo y desde el plano interno. Desde el plano externo tiene que ver con... yo no quiero hacer acá, digamos, un poco Jorge me quemó los papeles porque yo digo, no quiero convencer convencidos, sino quiero discutir el kirchnerismo con gente que está convencida que el kirchnerismo es así. Yo estoy convencido que la mayoría de ustedes está convencido que este es el mejor proceso político que tuvimos en la Argentina después de los gobiernos de Juan Perón. Pero entonces tenemos que ponernos a ver también, no solamente hacer esta cuestión del recuento de todas las cosas que hicimos para convencernos de algo que ya estamos convencidos, sino también plantearnos qué es lo que falta, discutir entre nosotros qué es lo que falta. La mejor manera de defender este proceso político es discutir todas las cosas que no se hicieron, ¿no? O más que lo que no se hicieron es todas las cosas que tenemos la posibilidad de hacer porque hicimos lo que hicimos. Me parece que si uno se pone a discutir desde las amenazas externas o de esa idea externa, tiene que ver con que los enemigos de la patria y los enemigos del pueblo no pueden darse el lujo de que un proyecto político popular, una experiencia política popular como es esta, termine un mandato exitosamente. Durante todo el siglo XX no dejaron terminar a ningún proceso político popular de modo tranquilo. Y me parece que esto es lo que estamos asistiendo hoy de nuevo. No solamente en la Argentina, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica vemos cómo está la ofensiva del imperio, cómo está la ofensiva de los sectores que quieren, de alguna manera, suprimir esta experiencia popular que está dándose en gran parte de nuestra América. Y eso nos llevaría a perder el tiempo hablando de las alternativas de poder, porque acá no se trata nada más que de pensar ideas interesantes, sino cómo se construyen las mayorías para construir esas ideas. Y la verdad que para mí me parece casi una pérdida de tiempo discutir los laberintos del Faunen, donde hay un montón de tipos que van en caminos distintos a buscar su cargo y su helicóptero, porque digamos, a esos sectores les pesa generalmente el poder. Tampoco me parece una pérdida de tiempo para nosotros que resistimos al neoliberalismo en las calles, ponernos a pensar lo nocivo que son esos candidatos de plástico que sonríen y dicen las cosas que le dicen los gurúes del marketing al oído. Y por eso me parece que lo más interesante es ponernos a discutir, a pensar, a reflexionar entre compañeros, a aprovechar estas instancias que tenemos que sean de verdadera discusión y protagonismo, para ponernos a pensar y discutir hay las disputas de sentido que hay dentro de hoy de este proyecto nacional y popular. Porque el proyecto nacional y popular, del que hoy la mayoría de nosotros somos parte, no es una cuestión homogénea, y sí todo el tiempo disputa hegemonías, y sí todo el tiempo no hace una cosa perfecta como lo que muestra, y no estoy restándole valor a un programa o a una herramienta que es un programa de televisión, pero digamos a veces cuando uno mira programas como 678 le gustaría vivir en el país que ahí describe. Pero en el país que vivimos todavía restan muchas peleas por dar y muchas construcciones por hacer, y me parece que vale la pena darse esa discusión. Creo que de alguna manera la militancia no puede ser un sindicato de aplaudidores, no puede ser un sindicato de... La militancia tiene que construir condiciones. La militancia tiene que responder a las condiciones estratégicas, pero tiene que construir las condiciones políticas
para que esa conducción estratégica tome decisiones. Y por eso, digamos, yo creo que nosotros tenemos que discutir sobre los puntos básicos que, como decía en el panel anterior, ¿no? Digamos que porque hemos transitado este camino, tenemos la legitimidad para hacerlo, cuáles son los puntos básicos que nos unen, de los cuales sean mojones para que no solamente no permitamos que se retroceda ni un paso, sino que además sean los lugares a partir del cual nos paramos para ir por más, para ir por todo. Digo, me parece que estos desafíos tienen que ver con 4 o 5 cosas que yo creo que son fácilmente acordables, aunque los llamemos de distinta manera, para toda la militancia nacional y popular. Estas cuestiones, yo las resumo así, ¿no? Digamos, una es más poder a Cristina. La construcción de un movimiento nacional tiene que ver con la construcción de un liderazgo. Aunque nos digan muchos liberales y muchos progresistas que el liderazgo es una forma de dependencia, nosotros sabemos que el liderazgo en Latinoamérica es una manera que tenemos de defendernos las mayorías. Y haber tenido y tener el liderazgo de Cristina es una cosa que nosotros tenemos que defender. Después, me parece que hay que darle más poder al Estado, ¿no? Digamos que este es otro punto en el que podemos coincidir. Si hay algo que rompió el kirchnerismo fue la matriz del pensamiento neoliberal, que el Estado era malo en todo, incluso en la economía. Y esto que se rompió, nosotros tenemos que aún profundizarlo más. Profundizando al punto de que tenemos que transformar el propio Estado. Digo, no solamente hacerlo intervenir en la economía, sino transformar el propio Estado. Tenemos que hacer que los humildes estén adentro del Estado. Tenemos que poder pintar de cabecita negra el Estado. Tenemos que hacer que ese Estado esté absolutamente al servicio de las necesidades de las mayorías populares. Y esto es todavía un desafío, pero por el camino de las cosas que hemos hecho se puede hacer ir por más también en la cuestión de un Estado que realmente exprese los intereses de las mayorías. Después hay que hacer más integración regional, hay que pensar, y en esto yo coincido absolutamente en esa contradicción principal que planteaba el compañero Cardelli entre nación e imperio. Esa contradicción principal nosotros también la tenemos que resignificar y tenemos que hacerlo construyendo una gran nación sudamericana. Tenemos que ir por el camino de UNASUR, ir por el camino de la CELAC, ir por el camino que nos marcaron, tipos que van a ser próceres en la historia vista de mañana, ¿no? Como Néstor, como Chávez, como Lula, como Evo, esos tipos como Correa, y esos tipos que lograron aprovechar en una coyuntura histórica internacional favorable para hacer que esos pueblos avancen en una experiencia que no es inocua, que no va a volver atrás como si no hubiera pasado nada, pero que tampoco es imposible de retroceder. Yo no creo en el determinismo, y aunque creo y tengo esperanza en la victoria, creo que la victoria es producto de nuestra propia construcción, y de todo se puede retroceder. La otra cuestión que me parece importante es el tema de más nacionalización y más monopolización de la economía. Nosotros vemos, y lo vemos cotidianamente con los problemas que tenemos para la cuestión de divisa, los problemas que acarrea una industrialización muy vinculada a los grupos económicos transnacionales. Y lo vemos cotidianamente. Y esto nos implica nuevos desafíos. Y esto tiene que ver con algunas maneras en cómo fuimos haciendo este proceso de reindustrialización de la Argentina. Digo, ni hablar con los monopolios. Una compañera preguntaba allá y quedó medio flotando la pregunta y nadie le respondió si nosotros creíamos que el único monopolio que existía en la Argentina era el monopolio de la comunicación. Todos podemos coincidir que ese monopolio es un monopolio muy fuerte y muy importante, pero cuando vemos el proceso inflacionario en la Argentina nos damos cuenta que arreglar con los monopolios para intentar frenar es como, decía Perón, tapar el cielo con un arnero. Digo, la verdad es que nosotros tenemos que desmonopolizar la economía y esto es uno de los lugares donde nos tenemos que parar para ir por más. Después la otra cosa que tenemos que hacer es construir más trabajo, porque me parece que esta es una cuestión clave y si me perdonan los economistas presentes, más trabajo y menos keynesianismo, digamos.
más trabajo y menos, yo defiendo y me parece que fue la manera de salir de ese modelo neoliberal, hacer crecer al mercado interno. Pero el trabajo es mucho más que hacer crecer al mercado interno. El trabajo es mucho más que un subsidio al consumo. El trabajo es mucho más porque es el articulador de la sociedad. Y la sociedad, por lo menos la sociedad que nosotros soñamos, es una sociedad que cada uno de los habitantes de esa sociedad puede darle de comer a sus hijos con trabajo digno. Y me parece que eso es una deuda también pendiente. En definitiva, me parece que lo que hay que construir es esta consigna que nos tiraron para que nosotros abarquemos desde la mesa, que es construir más poder popular, construir mayores niveles de organización. La política es un diálogo, o por lo menos la política para aquellos que nos reivindicamos como nacionales, como populares y como revolucionarios, es la construcción de cada vez de una organización de porciones cada vez más grandes de pueblo. Esa es la única herramienta que tenemos nosotros. Porque cuando disputamos en el terreno de la economía, hay otros que tienen más capacidad para tener ese poder económico. Cuando disputamos de los fierros, ya se demostró en la historia que hay otros que tienen más capacidad para discutir los fierros. Nosotros tenemos que organizar a nuestro pueblo. Y organizar a nuestro pueblo no significa descartar todas las otras herramientas, pero es la herramienta esencialmente nuestra. La herramienta que nos permite a nosotros condicionar los procesos políticos y darle nuestra propia orientación. Nosotros no podemos dejar de discutir, no podemos dejar de pensar de cómo sigue para adelante este proceso político, y que este proceso político, si no sigue para adelante absolutamente condicionado por el proyecto nacional, puede desvirtuarse desde adentro de sus propias filas. Y entonces, para terminar, ya en el lapso de tiempo que nos dieron, es plantear que sobre estos desafíos yo creo que hay que construir un acuerdo de la militancia sobre estos desafíos, llamado como se llamen, ¿no? Digo, pero esencialmente son las cosas que acordamos todos, son las cosas que queremos todos para profundizar este proyecto político que tiene el equilibrio de la bicicleta. Es decir, que solamente se sostiene en la medida que va para adelante. Cualquier proyecto conservador que tome las riendas de este proceso político, lo que va a hacer es tirarlo. Lo que va a hacer es que este proceso político no vaya. Por más, y yo por eso creo que tenemos que ir por el camino que nos trazaron Perón y Evita, por el camino que nos trazaron Néstor y Cristina, por el camino de la liberación, y por eso ni un paso atrás, y a los enemigos de la patria les decimos que ni lo intenten, porque el futuro es nuestro.